Tenemos muchas maneras de asustarnos y llevar nuestros sentidos al límite. Cuando experimentamos la soledad, nuestra mente tiene la oportunidad de jugar un poco con nosotros y nuestros miedos más profundos, la cual escapamos prendiendo la luz de la habitación o tirándonos completamente bajo las almohadas. Pero no podemos escapar de nosotros mismos, y eso fue lo que le pasó a Juan el leñador. Relato número 1. El diablo camuflado. Don Juan vivía en una comunidad rural por las montañas de Guerrero, a las orillas del río Balsas. Existe una historia que ha perdurado con el paso del tiempo, y es que la gente de ahí sigue creyendo que es posible esto que les voy a narrar a continuación. Resulta que en ese lugar te puedes encontrar con el mismísimo diablo en persona, no como lo cuentan las historias populares, rojo, con cuernos y todo eso. No, no es así, sino que se camufla de diferentes maneras. Los más conocidos es que se presenta como un hombre alto, bien parecido, vestido completamente de negro y anda sobre un caballo muy fino, rondando por las calles a altas horas de la noche. Algunas personas cuentan que les ofrece dinero a cambio de su alma o la de un ser querido. Hay ocasiones que se hace pasar por un ancianito pidiendo limosna de casa en casa. A veces se deja ver como una mujer muy bonita, vestida de rojo o blanco. Según dicen, seduce a los borrachitos en los bares locales para confundirlos y tirarlos en algún puente o barranco. Lo que le pasó a Juan es algo parecido. Él era un leñador, siempre se iba muy temprano a su oficio. A menudo no desayunaba, también era muy creyente, así que ayunaba mucho y según algunos familiares, acostumbraba a ir solo por esos grandes y oscuros cerros que rodean esos pueblos junto al río. Era un día cualquiera cuando don Juan se fue a leñar. Esa mañana se preparó muy tempranito, como siempre. Se despidió de su familia y salió en camino. Por las calles lo saludaban todos, ya que lo conocían muy bien. En el lugar donde ya había terminado su trabajo, estando en el cerro, descansaba un poco sobre el zacate seco, que abundaba mucho ahí. Estaba a punto de amarrar el último manojo de leña, cuando de pronto, por los barrancos oscuros, se escuchó un fuerte silbido. No parecía ser cualquier silbido, sonaba exactamente igual al de su padre, pero él ya había fallecido hace varios años atrás. ¿Habrá sido solo en mi imaginación o es el cansancio?, pensó don Juan, ya que él tenía unos 60 años, pero seguía leñando. No desayunaba a veces y pudo haber sido una alucinación. Mientras apretaba bien la silla de su burrito, en ese preciso momento se escuchó el llanto de un perro que duró varios minutos. Esta vez le empezó a entrar el miedo, porque dicen que es de mal agüero eso, y significa que la muerte anda rondando cerca. Solo trató de ignorarlo y se persinó y siguió con lo que estaba haciendo. Después, cuando ya estaba listo su carga, tomó un poco de agua y empezó a bajar el cerro. Justo venía amaneciendo. Siempre recorría el mismo camino, conocía bien el terreno, así que no podía perderse. Pero cuando iba pasando, cruzando el último arroyo, se dio cuenta que iba entrando por donde va a leñar. Qué raro, como si apenas iba. Solo se rascó la cabeza confuso y volvió a retomar su camino para venirse a su casa.
pero en una bajada entre los matorrales divisó a alguien que iba siguiendo de frente. Parecía un ancianito, ya de mucha edad. Llevaba su sombrero de paja y su ropa de manta. Pero había algo completamente absurdo, y es que este señor caminaba muy aprisa, aun cuando está encorvado. Parecía no cansarse, y por supuesto aquello era absolutamente extraño. Juan apresuró el paso para alcanzarlo y averiguar si era don Pancho, un viejecito que pastoreaba unas vacas por ahí cerca. Le gritó unas palabras desde lejos, pero él parece no percatarse de su presencia. Alcanzarlo parecía imposible. Mientras don Juan apresuraba más el paso, aquella persona también lo hacía. Empezó a entrarle la duda. Algo no cuadraba. Cuando iban bajando la última brecha, tomó un poco de agua mientras seguía observando la caminata de aquel señor de sombrero. Pero de repente ya no estaba. Lo perdió completamente de vista, como si hubiera desaparecido lentamente. Es más, el lugar se puso desértico. No se escuchaba ningún animalito, ni el aire que movía las hojas de los árboles de un lado a otro, tanto que ni el pobre leñador sabía dónde se encontraba ya. Al voltear por el camino donde venía, se dio cuenta que está completamente lleno de ramas y espinas. Cactus cubrían la brecha. No hay camino. ¿Por dónde habrá cruzado aquel extraño hombre? Miró a su alrededor y todo era barrancos y bajadas casi de 90 grados. Era imposible bajar de ese lugar. Le pasaba cualquier cosa por la mente, pero aquello era inexplicable. Quiso hablar, pero su voz no salía. Aunque sentía que gritaba fuertemente, no se escuchaba ruido alguno. Le empezó a dar sed, pero su animalito, ¿dónde se fue? Ni su machete, ni su hacha, todo desapareció. Solo el montón de leña a su alrededor, como si alguien lo hubiera esparcido. Desde arriba, parecía una pequeña isla color beige que sobresalía sobre el cerro. Don Juan se perdió en ese pedazo de tierra. Nunca lo encontraron. Desde entonces dicen que cuando alguien está por ese lugar y escucha un fuerte silbido acompañado del rebuzneo de un burro, es señal de que la muerte anda cerca. Relato 2. El sueño de Pánfilo. En alguna parte de Nayarit vive Pánfilo, un velador de 65 años de edad. Él trabajaba para hoteles y casas particulares, pintando interiores o haciéndolo de jardinero. Pero una vez, un familiar le propuso una oferta de trabajo en un cementerio. Aceptó curiosamente. Con el tiempo le fue gustando su trabajo, tanto que ya no quiso moverse nunca, y terminó trabajando mucho tiempo en esos lugares. Aunque en sus ratos libres se dedica a pintar y a la carpintería. Tenía una hija que seguía estudiando la universidad, y él, como buen padre, la apoyaba económicamente. Pánfilo ha vivido muchas experiencias aterradoras en ese lugar. Muchas veces su hija le ha dicho que deje su trabajo, ya que una vez estuvo a punto de perder la vida cuando lo navajearon unos maleantes. Pero él no hace caso, le gusta mucho lo que hace, a pesar de que no es muy común ver espíritus de gente muerta. Él los ha visto muy seguido. Cuenta que una noche de Halloween, unos jóvenes entraron al cementerio. Como él no tiene el carácter fuerte, siempre les llama la atención de una manera tranquila y pacífica, pero en esta ocasión
algo salió diferente. Pasó que esa noche entraron unos muchachos aproximadamente de 25 años de edad. Como el cementerio tiene dos entradas y en ese tiempo estaba en remodelación, estos jóvenes se brincaron por una de ellas. El velador fue a vigilarlos en la oscuridad para ver qué es lo que planeaban hacer estos jóvenes. Resulta que solo estaban platicando, orillados en la barda cerca de la entrada. Pánfilo esperó unos minutos sin hablarles a ver si se iban. No alcanzaba a escuchar lo que tanto murmuraban, pero parecía que estaban ebrios. Cuando uno de ellos aventó una botella, pensó que era una buena idea llamar a la policía. Tomó su teléfono y empezó a marcar. Apenas la llamada estaba en curso, cuando de pronto uno de ellos empezó a apuntar algo con el dedo hacia la oscuridad. Inmediatamente salió corriendo como si hubiera visto algo terrorífico. Los otros también huyeron tras el primero. Y como estaba nublado, era más oscuro la noche de lo normal. El velador se dirigió hacia allá para revisar y comprobar qué era eso que tanto espantó a los jóvenes y ver cuál era el motivo que hizo que salieron de esa manera tan espantosa. No estaban lejos, así que al pararse justo ahí donde conversaban, el velador sintió una mano muy helada sobre su hombro. Inmediatamente se sacudió con una mano la parte donde sintió la mano. Estaba solo. Y efectivamente, al alumbrar con su lámpara en aquella dirección donde miraron los jóvenes, estaba un ser parado, una especie de caballo negro, pero este tenía 6 patas. Su crin llegaba hasta el suelo y sus ojos totalmente negros. Sus pezuñas eran de color plata. Cuando el ser empezó a caminar hacia donde estaba el Señor, este quedó totalmente congelado y sin habla, y de pronto sintió otra vez esa mano helada sobre su hombro. Ahora escuchó una voz que decía: «Papá, levántate, te quedaste dormido, ya me voy a la escuela». Ahí en la mesa dejé una lámpara. Hoy en la mañana pasó un muchacho, dice que lo dejaste tirado en el cementerio la otra noche. Agradezco muchísimo tu atención, dale like y suscríbete. Si tienes alguna historia inquietante o paranormal, te invito a que lo mandes al correo que aparecerá en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.